Ay, sí, qué pena. Listo, muchachos. Ya tomó grabar. Bueno, entonces, muchachos, y para los que se acaban de conectar, pues mi saludo, muy buenas noches, espero que estén bien. Vamos a dar la clase de hoy. Vamos a continuar con el tema de la historia de los sistemas económicos. Nosotros habíamos quedado la semana anterior en el sistema feudalista. Entonces yo les había dicho, muchachos, que en el sistema feudalista fue pues aquel sistema que surgió después de la caída del Imperio Romano. Yo les había dicho, muchachos, que este sistema había estado dentro de las entrañas del esclavismo en los últimos años. Ese sistema pues consistía en que la agricultura era la principal actividad. Ya hemos mencionado de que pues había un propietario de la tierra que tenía una gran extensión de tierra que se le llamaba feudo, mientras había otro que no tenía propiedad, ni tampoco tenía dinero y necesitaba de un lugar donde vivir y que él juraba fidelidad con el señor feudal. Entonces que habían dos clases sociales, el señor feudal y el siervo. Y habíamos mencionado también la semana anterior de que pues este sistema había generado un mayor excedente económico, porque pues el trabajador siervo, aunque no era totalmente libre porque estaba atado a la tierra, tenía cierta movilidad por el feudo y podía tener una familia, mientras el esclavo no, el esclavo podía ser vendido y podía perder a su familia si de pronto tenía una. Bueno, entonces nosotros habíamos quedado en el último tema, era lo de la renta de la tierra, ¿no? Habíamos hablado que había tres tipos de renta de la tierra, una que era eh, pago en especie, después la pago en trabajo y el último en pago en dinero. Bueno, y ahí habíamos quedado. Sí, señor. Listo. Entonces lo que vamos a ver hoy, muchachos, es cómo se terminó de desarrollar ese feudalismo y sobre todo eh, cómo aparecieron los elementos que van transformando el sistema para darle paso al nuevo sistema, el cual es el capitalista. Bueno, entonces yo les había dicho, muchachos, que en ese sistema feudalista una de las características es que no se estudiaba las ciencias, que la religión había tomado mucha importancia, la religión cristiana, católica, y que casi todas las explicaciones de los fenómenos naturales que se presentaban era por creación de Dios. También les había dicho que era un sistema algo inmóvil, por todos estos motivos, porque no se estudiaba la ciencia, eran pocos los que sabían leer y escribir, al mismo tiempo la religión católica pues incentivaba mucho de que no se ambicionara bienes en la tierra, sino bienes en el cielo, y que todo el mundo pues aceptara pues el destino que le había tocado. Es decir, que si nació siervo era porque Dios quería que fuera siervo, porque si nació en una familia de reyes es porque Dios quería que fuera rey, y si nació en una familia feudal era porque quería eh, que fuera señor feudal. Entonces, contra esta quietud, muchachos, uno podría pensar, bueno, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió para que cambiara esta situación? Entonces, nosotros, si ustedes recuerdan, muchachos, la semana anterior yo les había dicho de que pues en la mayoría del mundo se había instaurado el feudalismo, pero que había una región que manejaba como otro sistema, que pues en los libros no se le ha denominado un nombre, pero es algo como comercial, que era por el lado de los musulmanes, de árabes y pueblo judío, que era por esa zona que nosotros conocemos como, por ejemplo, Tierra Santa y lo que es el norte de África, que estaba gobernado por esos musulmanes. Nosotros podemos deducir, muchachos, si ustedes lo piensan bien, de que pues ellos no pueden implementar un feudalismo, porque pues esas tierras son de desierto, ¿no? Son tierras no tan fértiles, y entonces pues si la agricultura es la principal actividad, pues la tierra no va a dar tanto. Ellos necesitaban ser comerciantes, necesitaban conseguir productos agrícolas en otros lugares donde sí se conseguía. Entonces ellos manejaban mucho el comercio y ellos sí estudiaron las ciencias. Por ejemplo, ellos desarrollaron lo que era navegación, astronomía, las matemáticas. Por eso, por ejemplo, el sistema numérico que nosotros tenemos es musulmán. Hola, Luisa María. Buenas noches. Gracias. Espero que también estés bien. Entonces, estos pueblos musulmanes, muchachos, habían tenido una expansión por el norte de África, desde la península ibérica, Tierra Santa,
y habían entrado por el sur de España y el sur de Portugal, ya habían invadido. Entonces, esos pueblos, muchachos, pues tenían la religión, y perdonen la redundancia, musulmana, creían en el profeta Mahoma y todas esas cuestiones. Entonces empezó a haber una lucha entre dos religiones, católica y musulmana, cristiana y musulmana. Entonces, gracias como a estos conflictos, muchachos, va a empezar a haber un cambio en ese sistema feudal que parecía tan cerrado y tan, podemos decirlo, inmóvil. Entonces el cambio se da, muchachos, porque se dan las cruzadas. No sé si ustedes han escuchado de las cruzadas, muchachos. Profe, ¿no era cuando peleaban por alguien o algo y terminaba ganando Sí, uno? sí, digamos. Se ha mencionado, muchachos, que el origen de las cruzadas se dio cuando esos pueblos musulmanes entraron a Europa. Por ejemplo, el papa de ese tiempo, eso es finales del siglo XI, sí, exacto, finales del siglo XI, él convocó a una cruzada. La cruzada era recuperar tierras santas. Claro, yo les decía que en el feudalismo, pues la religión católica, el cristianismo era la religión principal. Entonces ellos empezaron a argumentar que cómo así que Tierra Santa, donde vivió Jesús, donde profetizó Jesús, estén viviendo pueblos musulmanes. Entonces ellos decían, no, hay que recuperar Tierra Santa para que ahí puedan vivir cristianos. Entonces él convocó una cruzada, muchachos, donde dice que hay que ir a luchar por recuperar esa tierra. Entonces el convocar esa cruzada, muchachos, dio la oportunidad de moverse. Yo les decía que en el feudo era autosuficiente y cerrado, y era muy difícil que una persona se fuera de un lugar a otro. Pero claro, el Papa tenía poder, y si él convocó una cruzada, pues hay que ir. Entonces toman una ruta, muchachos, que es desde Europa, llegan a lo que actualmente es Estambul, y voltean y llegan a la parte que conocemos como que es Siria, Líbano, llegando a Israel y lo que es Palestina. Entonces ellos recuperan esa Tierra Santa. Pero claro, ese viaje, muchachos, que pues también hay una confrontación, ese viaje también es un viaje donde los europeos ven una cosa que no habían visto en su continente. Ven, por ejemplo, comercio, ven productos como sedas, velos, alfombras, porcelana, ven especias como por ejemplo pimienta, canela, incienso, ven un montón de cosas que ellos no vean en Europa. Y son, podemos decirlo, artículos elegantes, o sea, no es algo ordinario. Por ejemplo, dice que los textiles musulmanes eran, esos velos y todos esos trajes eran bien hechos. Bueno, no sé si hasta ahí, claro, muchachos. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, ¿qué? Ellos... Ah, sí, Nora, dime. Ah, pensé que había levantado la mano. Hola, profe, buenas noches. Buenas Sí, noches, sí, dime. profe, lo que pasa es que yo aún estoy trabajando, entonces por eso no estoy pues con la total disponibilidad. Pero sin embargo le iba a pedir que si me podría resumir porfa lo que ha hablado hasta ahora. Es que entré así y pues estoy como que un poco desubicada, si sería tan amable. Ah, bueno, sí. Entonces yo les estaba diciendo que seguimos hablando del sistema feudal, el que habíamos hablado la semana pasada. Entonces yo les decía que hoy vamos a ver los elementos que hacen que ese sistema pues llegue como a su máximo esplendor, pero que llegue a su declive y que aparezcan los nuevos elementos del sistema capitalista. Entonces yo les decía así como rápidamente, para ver los nuevos elementos, es que se rompa esa quietud que había en Europa. Cuando se da esa cuestión de los feudos, muchachos, cada feudo era autosuficiente, eso significa que un feudo no se comunicaba mucho con el otro. ¿Y eso qué significa? Que las personas no viajaban mucho. Entonces lo que va a hacer que
en Europa empiecen a viajar va a ser las cruzadas. Entonces yo les decía que las cruzadas eran convocadas por el Papa, una guerra santa para recuperar Tierra Santa. Entonces dice que el Papa convocó a la gente que quisiera ir a luchar allá a Tierra Santa. Entonces muchas personas, o por decir algo, siervos, pues vieron la opción de poderse mover, porque tenían permiso. O sea, si el Papa los llama y ellos quieren ir a luchar, pueden ir. Entonces les decía que mucho europeo fue para Medio Oriente, para lo que actualmente es, por ejemplo, Turquía, Siria, el Líbano, Israel, Palestina, toda esa parte, Judea. ¿Judea? Sí, Judea creo que eso. Ellos fueron allá. Y ellos, muchachos, encontraron productos suntuosos, sedas, tapetes, porcelanas, también especias, mirra, cúrcuma, jengibre, vieron muchas cosas. Bueno, entonces todo eso, muchachos, ¿qué hace? Atrae a comerciantes. Los comerciantes que habían estado como desaparecidos desde el sistema esclavista empiezan a ver la oportunidad de hacer ganancias. Entonces, ¿qué hacen? Ellos van a las cruzadas también, pero ellos no van como a luchar, sino van a comerciar o a saquear, aprovechando, digamos, a veces cuando, por ejemplo, los cristianos derrotaban a un pueblo árabe o musulmán y quedaban sus pertenencias, pues se las apropiaban. Entonces ellos empiezan a introducir nuevos productos a Europa, productos textiles, productos como mármol, bueno, productos que no se dan en Europa. Entonces, los europeos más pudientes, más o menos los señores feudales y los de la nobleza, les va a gustar esos productos. Vestirse más elegante, trajes cómodos, sedas, todo eso. Entonces esos comerciantes, muchachos, van a pensar de que para ir por allá a Tierra Santa y pegarse ese viaje sin ir sin nada, pues no vale la pena. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empiezan a encargar productos a los artesanos. Nosotros habíamos hablado algo de artesanos la semana pasada. Entonces los artesanos, muchachos, eran esas personas que iban en los burgos. Yo les decía que los burgos eran unos lugares a las orillas de los feudos donde se han hecho artesanos que saben el oficio, por ejemplo, de manipular madera, saben el oficio de los metales, saben el oficio de los textiles. Entonces este comerciante, muchachos, que iba a las cruzadas, empezó a acudir a los burgos a buscar el taller artesano, a decirle al artesano, fabríqueme algún producto así como para comerciar, algunos espejos, unas cuentas de vidrio, algunas camisas, algunos textiles, algún producto de madera, y yo lo llevo y lo vendo allá. Entonces, estos talleres, muchachos, y estos burgos empiezan a dinamizarse, porque les empiezan a encargar trabajos. Y los mercaderes o comerciantes que viajaban hasta Tierra Santa y más allá, los podían vender. Entonces, el comercio empieza otra vez a ser dinámico en Europa. Y eso es un elemento que es del capitalismo. Entonces, poco a poco va cambiando el sistema. Ya, sí, dime, John. Profe, buenas noches. Qué pena que esté desubicado. Llegué un poco tarde para ver ahí lo de la asistencia. ¿Vale? Bueno, pues no tomé asistencia, pero bueno, sí, listo. Me di cuenta que ya llegó, no hay problema. No estamos hablando sobre el sistema feudal, ya estamos hablando como pues el final del sistema para ir introduciendo el capitalismo. Ok, profe. Gracias. Bueno, listo. Sigamos. Sí. Entonces yo les estaba diciendo, muchachos, que el comercio se estaba volviendo a dinamizar. Entonces, eso hizo que pues el sistema fuera cambiando. Y al mismo tiempo, ya el sistema feudal, como se conocía, había llegado a lo máximo. Es decir, ya la agricultura había llegado al mejor nivel que se podía, pero ya no generaba más excedente económico. Yo les he dicho, muchachos, que siempre los sistemas económicos tienen que producir más excedente económico. Si no pueden producir más excedente económico, pues llegan a su declive. Entonces ya el feudalismo llegó como a su máximo, como en el siglo XII, XIII. Y empiezan a darse elementos, muchachos, por ejemplo, el estudio de las ciencias. Como yo les decía, algunos musulmanes entraron a la península ibérica, ellos tenían conocimiento de matemáticas, astronomía, navegación,
las matemáticas, y fueron a enseñarle a los europeos, y los europeos empezaron a aprender nuevas técnicas, empezaron a educarse. Entonces empiezan a darse elementos que van acabando con el sistema capitalista, perdón, feudalista para dar al capitalista. Bueno, no sé si hasta ahí claro, muchachos, alguna duda, pregunta, comentario. Profe, ¿quiénes fueron los que llegaron a la península ibérica? Ah, sí, pueblos musulmanes. Por ejemplo, sí, pueblos musulmanes, por ejemplo, de origen arábico, habían empezado a llegar a la península ibérica por el sur, cruzando el estrecho de Gibraltar. Uy, me trabé. Sí, señor. Ahora, entonces, claro, podemos decir, muchachos, que empieza a darse una nueva situación. Una de esos famosos comerciantes que empiezan a ir a lugares lejanos va a ser Marco Polo. Por ejemplo, dice que Marco Polo fue el siglo XIII y XIV, desde el XIII y XIV, hizo viajes hasta llegar a la China y comerció productos y los trajo a Europa. Entonces, el comercio vuelve a dinamizarse. Al mismo tiempo, muchachos, hay algunos elementos que hacen que las personas ya no estén muy contentas de ser siervos. Por ejemplo, en los talleres de los artesanos empezaron a pagar salarios. Yo les había dicho la semana anterior, muchachos, que cuando inicia el feudalismo y se dan esos talleres de los artesanos, más o menos el artesano, sus trabajadores eran sus hijos, que eran aprendices, mientras les enseñaba el negocio. Pero cuando empezaron a producir más mercancías demandada por los comerciantes, ellos empezaron a tener que conseguir más trabajadores. Entonces empezaron a ofrecer trabajo. Entonces algún hijo de siervo se trasladaba a los burgos para trabajar ahí, para obtener un mejor beneficio. Entonces, claro, los señores feudales empiezan a ver que están perdiendo a sus siervos. Hay algunas rebeliones, protestas. Los siervos protestan porque dicen que en el campo no ganan lo suficiente para vivir bien. Mientras en los burgos, que van a ser los antecedentes de las ciudades modernas, se gana muy bien. Entonces empieza a haber una migración de personas a los burgos. Bueno, sí, hasta ahí, claro, muchachos. Sí, profe. Ah, bueno, listo. Bueno, otra cuestión, muchachos, que se empiezan a dar en los burgos es que ya no se están produciendo los productos por encargo. Anteriormente, muchachos, cuando el artesano tenía su trabajo, su taller, pues le encargaban algo que necesitaban. Por ejemplo, necesitamos una puerta, necesitamos una ventana, necesitamos una mesa, necesitamos una pala, necesitamos un martillo, bueno, cositas así. Entonces, él no tenía, digamos, en su almacén existencia, sino, me encargan eso, yo trabajo, me encargan eso, yo trabajo. Pero cuando le empezaron a demandar mercancías, él le tocó producir más y le tocó producir, por ejemplo, copias. Por ejemplo, anteriormente la gente le encargaba una puerta con ciertas dimensiones, una mesa con ciertas dimensiones, un mueble con ciertas dimensiones. Ahora no, ahora el señor artesano pues hace determinadas mesas del mismo tamaño y las tiene ahí, o hace determinadas sillas del mismo tamaño, o hace determinadas palas del mismo tamaño, o hace hachas del mismo tamaño. Entonces se empieza a copiar productos, que ese es el origen de la mercancía. Entonces, muchachos, ahí ya empezamos a ver elementos del sistema capitalista. Un elemento, que ahorita lo voy a escribir, es el pago asalariado. Yo les decía que los anteriores siervos, cuando iban a trabajar a donde el señor artesano les pagaba un sueldo, un salario. Entonces, pues les gustó mucho eso. Y otra de las características que empieza a darse, muchachos, del capitalismo es la producción generalizada de mercancías. Entonces empieza a darse como en ese siglo XIV. Bueno, sí, hasta ahí, claro, muchachos. Bueno, listo.
Ah, sí. Otra cuestión, muchachos, que pues se ha mencionado mucho ahora en los videos YouTube o en los noticieros o todo eso por lo que nos está pasando a nosotros ahora, es lo de las epidemias. Las epidemias, exacto. Las pandemias. Entonces dice que, por ejemplo, en ese siglo XIV se da la peste negra. Entonces la peste negra que azotó pues al mundo conocido, no a América porque no conocían ese, pero fuertemente a Europa, mermó la población, muchos muertos, mucha muerte. Entonces dice que, por ejemplo, la peste negra, muchachos, también ayudó para que se diera el capitalismo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la gente empezó a perder mucho la fe en la Iglesia Católica, porque claro, siempre era récese mucho, pórtese bien, pero se estaba muriendo gente buena, se estaban muriendo sacerdotes, o sea, la peste negra no respetaba a nadie. Entonces ellos empezaron a darse cuenta, muchachos, de que pues no solo rezando se podían salvar. Entonces, por ejemplo, dice que después de esa peste negra se da una cuestión que se llamó el renacimiento. El renacimiento es volver a estudiar las ciencias. El renacimiento es volver otra vez al arte, a la construcción, a las pinturas. Se da que las personas empiezan a preguntarse sobre, por ejemplo, qué fue lo que los mató. Entonces se vuelve a estudiar otra vez las ciencias. Entonces dice que ese siglo XIV sirvió como preámbulo para que se diera el capitalismo. Entonces, después de la peste negra, muchachos, muchas personas se rebelaron como contra el destino que tenían. Y dicen que se dieron cuenta, muchachos, de que en la vida había algo más que trabajar. También era bueno cultivar el arte. Entonces, por esa razón, muchachos, se empieza a dar el sistema capitalista. Ah, bueno, listo. Entonces miremos eso, muchachos. Entonces, ya vimos cómo dentro del sistema feudalista empiezan a aparecer elementos del sistema capitalista. Entonces vamos a hablar de ese sistema ahora. Vamos a hablar del capitalismo. Vamos a hablar del capitalismo. Entonces voy a ver si presento, como las otras clases, unos apuntes por Word para que podamos hablar de algunos temas. Eso le iba a comentar, profe, que si podía hacer los apuntes así como de la clase pasada. Ah, bueno, listo. De mucha ayuda. Ah, bueno, listo. Bueno, bien. Entonces hablemos del sistema de producción. Eso. Ahí alcanzan a ver, muchachos. Sí, señor. Ah, Sí, señor. Bueno, listo. Entonces se dice que ese sistema empieza, muchachos, en el siglo XV y va hasta nuestros días, ¿va? Hay que tener en cuenta, muchachos, que ese sistema capitalista fue pues de filtración, es decir, cuando se empieza a dar no significa que sea en todo el mundo. Hay unas partes que llegan en el siglo XVI, otros en el XVII, otros en el XVIII y hay unas partes que hasta en el XIX. Yo lo voy a poner aquí como una característica. Entonces, ese es, pongámoslo aquí. Ese sistema no se dio inmediatamente en todo el mundo. En algunas partes llega en el siglo XVI, otras 17 y digámosle 18. Eso, digámosle hasta 19. Y es el sistema que nosotros conocemos. Entonces hablemos después de eso, pues, de las características principales o las primeras características, pongamos, porque vamos a ver que el sistema capitalista va a ir evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, las primeras características
del sistema capitalista. Entonces, muchachos, podemos decir que de las primeras está, por ejemplo, sigue habiendo propiedad privada de los medios de producción. La 2, se da la producción generalizada de mercancías. Entonces, el propósito de ese sistema es producir mercancías. Otra característica importante es que se da el pago del trabajo asalariado como el más frecuente, pongámoslo como el más frecuente. Porque, muchachos, si miramos nosotros los sistemas anteriores, cuando había esclavismo, pues al esclavo no le pagaban salarios por ser esclavo y tenía que trabajar. Al siervo, antes él tenía que pagar una renta de la tierra. Ahora aquí, en ese sistema, al trabajador directo, al obrero, él será recompensado por un salario. Entonces le van a pagar con salario. Puede ser, muchachos, que de pronto en sistemas anteriores, como por ejemplo en el esclavismo, yo leí que, por ejemplo, los soldados romanos les pagaban un salario. Y en el feudalismo también algunos recibían salario, pero no era lo más frecuente. O sea, de los trabajadores que existían, a poco les pagaban salarios. Mientras en el sistema capitalista, una de las características principales es que a la mayoría de personas les paga salario. El pago del trabajo asalariado como el más frecuente. Podemos decir que a la mayoría de personas les pagan un salario. Bueno. Sí, hasta ahí, claro, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Todo bien hasta ahora, profe. ¿Cómo? Perdón, no te oí bien. Bien, profe. Ah, bueno, listo. Bueno, otra cuestión que empieza a ser importante en este sistema, muchachos, podemos llevar una cuarta, es que el comercio vuelve a ser importante. Vuelve a ser importante. Claro, el comercio había perdido importancia bajo el feudalismo. Nosotros habíamos hablado que en el esclavismo era importante. Entonces, el comercio vuelve a ser importante. Y también el quinto es que se incrementa la importancia en acumular metales preciosos. Sí, entonces, en ese sistema es importante la acumulación, acumular, se incrementa la importancia en acumular metales preciosos. Bueno, sí, hasta ahí, claro, muchachos. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Bueno, en ese sistema, muchachos, podemos... Ah, no, antes de mencionar esa otra característica que había que... sí. Se amplían los mercados, pasando de un mercado local a uno regional, luego el nacional, hasta llegar a un mercado internacional.
como empieza a producirse, muchachos, mercancía en forma generalizada, es decir, cada vez se producen más mercancías, los mercados locales empiezan a ser pequeños. Entonces se tiene que buscar un mercado más grande, uno regional, uno más grande, nacional, y se llega a mercados internacionales. Eso significa, muchachos, que van a empezarse a dar lo que son los viajes de ultramar. Entonces la séptima característica es que comienzan los viajes de ultramar. Entonces, esos viajes de ultramar, muchachos, van a terminar en el colonialismo. Esto va a terminar colonialismo. Entonces, los países europeos empiezan a adoptar inicialmente el sistema capitalista porque van dejando el sistema feudalista por uno capitalista. Estos países empiezan a hacer esos famosos viajes de ultramar para buscar nuevas mercancías, para buscar nuevos metales preciosos. Lo importante era acumular metales preciosos. Entonces, por eso empiezan a darse esos viajes de ultramar y se empieza a dar el colonialismo. Entonces, por ejemplo, muchachos, aquí es que se da, por ejemplo, la llegada de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón en América. Y los españoles, ¿no? También va a ser importante, muchachos, aquí lo pongo como un asterisco chiquitico, también va a ser importante los viajes por África de Portugal y su llegada a la India. Bueno, no sé si hasta ahí, claro, muchachos, alguna duda, pregunta, comentario. Nada, profe, todo bien. Bueno, listo, estamos bien. ¿Qué más? Ah, sí. En ese sistema, muchachos, en ese sistema van, o en ese sistema aparecen dos figuras importantes. La primera, pongámosla aquí primero, es el burgués. O capitalista. Bien, es dueño de los medios de producción. Y el segundo personaje, muchachos, el 2, va a ser el proletario o obrero. Obrero. Profe, una pregunta. Sí. Ahí lo que usted decía de la invasión pues, de los musulmanes o las guerras que tuvieron allá en Europa, ¿eso activan las nuevas rutas esas que toman a nivel internacional de esos viajes que hacen? ¿O interrumpe pues el comercio a nivel nacional? No sé. No, ellos ayudan a las rutas. Y bueno, Okay. Gracias por preguntar, porque así podemos explicar más. Entonces, los musulmanes, gracias a ir a Tierra Santa, activan la ruta, pero la ruta de la, ¿cómo decir palabra? La ruta de la cruzada, muchachos, era por el Mediterráneo. Era ir, por ejemplo, después de pasar Italia, ir por esos países que son como de los Balcanes, lo que son, digamos, Croacia, Bosnia, después pasar por Grecia, después llegar a lo que actualmente es Turquía y de ahí seguir derecho.
cuando empiezan a hacer la navegación, porque primero van por tierra, cuando hacen la navegación dice que es navegar el Mediterráneo, navegar por esa ruta. Sino que el problema, muchachos, es que para el año de 1453, lo que actualmente es Estambul, Constantinopla, cae en poder de los turcos otomanos. Ellos creían en la religión musulmana. Entonces, ¿qué pasa? Como estaban en guerra y ellos toman esa ciudad, que actualmente es Estambul, ellos cierran el paso. Y al cerrar el paso, muchachos, ellos lo que hacen es que buscan nuevas rutas para no pasar por ahí. Déjenme ver. Creo que yo tengo unos mapas por aquí, muchachos. Déjenme mirar para mostrarles, pues, por mapa, para mirar por qué se llegó al continente americano y por qué se llegó a África. Creo que yo por aquí tenía unos mapas. Pensemos. Aquí está. Creo que es por esta materia, por aquí decir. Ahorita le muestro los mapas de África. Lo que no tengo más, sí. Ay, no. Yo pensé que tenía esos mapas. Ay, no, muchachos. Yo que no tengo ese mapa. Qué pena. Pero sigo buscando, ya que usted me hizo esa pregunta. Bueno, yo tengo unos mapas aquí. ¿Qué pasó con esos mapas? ¿Será que habría el archivo que no era? Ay, esto no responde. Ah, sí, por aquí tengo unos mapas. Entonces, muchachos, me salgo por acá. Qué pena. Voy a presentar ese archivo. Entonces, sí, para contestar la pregunta que me hizo el compañero. Claro, se cerró la ruta del Mediterráneo y entonces ellos tuvieron que buscar nueva ruta. Como yo les decía, al final del feudalismo, el comercio aumentó y conseguir productos que en Europa no habían, como sedas, linos, velos, alfombras, porcelanas, especias como pimienta, canela, y entre otros, hizo que ellos ambicionaran ir a partes como Medio Oriente, la India, China, pero cuando Constantinopla cae en el siglo XV y tapa la ruta, ellos tienen que buscar una ruta alterna. Entonces, por aquí les voy a mostrar unos mapas. Vamos a ver si lo alcanzan a ver. ¿Dónde están los mapas? Aquí. Ahí alcanzan a ver, muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Reproduzcamos. Bueno, aquí está la corona de Castilla. Bueno, eso es antes de unirse a España, pero bueno, más o menos los musulmanes, como para mostrarles, ellos entran por este lado, donde dice Reino de Granada, por aquí entran, para entrar a la península ibérica. Entran por aquí. Listo. Eso es Castilla. Deja ver si tengo fotos del Mediterráneo. No, eso no es. No, eso tampoco. Ay, no, esos mapas no van a hacer. Ah, sí. Por ejemplo, eso. Esta era la ruta después de, mire, por ejemplo, se convocan las cruzadas. Todos estos reinos van por acá, van por aquí, lo que actualmente es como Grecia, y pasan aquí a Constantinopla. Y después de pasar por aquí, que es actualmente Turquía, bajan por aquí, que es Siria y Líbano, y llegan a Tierra Santa, por acá. Entonces, después, muchachos, que empiezan a mejorar la navegación, ellos hacen la ruta por aquí. Por ejemplo, españoles y portugueses, España y Portugal,
pegan una ruta por acá, Mediterráneo, todo eso por aquí. Entonces ellos navegaban y comenzaban por acá. Pero cuando cae Constantinopla aquí, por los turcos otomanos, ellos toman todo ese territorio, entonces ellos ya no pueden pasar por el Mediterráneo. Y fuera de eso, ellos seguían por aquí derecho. Entonces no pueden pasar. Entonces por eso ellos tienen que buscar una nueva ruta. Mira, por ejemplo, los portugueses aquí Lisboa, para poder, mire, ese es el Mediterráneo, para poder pasar por aquí, aquí ya no pueden pasar, y por acá seguían a la India. Entonces, por ejemplo, los portugueses en el siglo XV empiezan a navegar por acá, por la India, por África, y llegan a la India para comerciar. Goa, Calicut. Bueno, no sé si me entienden, muchachos. Sí, señor, sí, sí. Bueno, y por ejemplo, los españoles cogieron otra ruta. Aquí España, que dice que sale por Cádiz, la idea de Cristóbal Colón era darle la vuelta al mundo y llegar a la India también, pero ellos no sabían del continente americano, entonces se van por acá, ay, ¿dónde quedó este mouse? Así se van por aquí, Islas Canarias por acá, y llegan a lo que es el Caribe, las Bahamas, y descubren las islas del Caribe, que son Cuba, Haití y República Dominicana, a Jamaica, creo que esto es Puerto Rico, las Bahamas, todo eso lo descubre. Entonces era la ruta de los españoles. Entonces todo esto se da, muchachos, no por casualidad, eso se da porque se está dando una ampliación de mercados. Ellos necesitan conseguir nuevos mercados para sus mercancías. Ya no sirven los mercados locales y empiezan los viajes de ultramar. Ellos tenían la ruta del Mediterráneo, pero como ahí lo tomaron los turcos otomanos, entonces los dos países importantes al principio del capitalismo, España y Portugal. Entonces España toma esa ruta y Portugal, me devuelvo, toma esta. Y los dos los hacen para comerciar y para no tener que pasar por aquí, porque aquí lo tomaron los otomanos, ya no pueden pasar por acá, entonces ellos toman esa ruta por aquí y los españoles toman la de acá. Está bien, profe. Ah, bueno, listo. Déjeme ver si tengo más. Ah, aquí mire, una foto de las 3 carabelas de Cristóbal Colón, la Pinta, la Niña y la Santa María. Y listo. Eso. Cerremos por acá, listo. Sigamos. Ah, sí. Entonces yo les estaba diciendo, muchachos, que una de las cuestiones que el capitalismo genera es la acumulación. Necesitan acumular riquezas, metales preciosos. Por ejemplo, en la ruta que hacen los portugueses, ellos van a saquear dinero de África. De la India no tanto, porque la India estaba protegida por pueblos musulmanes, pero en la ruta de la India por el África sí iban a saquear. Mientras los españoles, tomando esa ruta que tomaron y que se encontraron sin querer el continente americano, también van a aprovechar para saquear. Y aquí, muchachos, ya que ustedes me lo preguntan, se da una contradicción, que en el capitalismo, pues, tiene su lógica. La contradicción es que estamos en un nuevo sistema, es el capital. En el capital, pues, se da la acumulación. Yo les decía que producción generalizada de mercancías, acumulación de metales preciosos y pago asalariado. Listo. Pero cuando ellos conocen cuando se da el colonialismo, muchachos, empieza a haber una aplicación de sistemas antiguos. Lo voy a poner por acá para que me vean. Entonces, ¿dónde yo estaba? Creo que es ese. Sí, antes de compartir eso. O sea, sí, Profe, dime. en los apuntes usted puso que los burgueses, que eran los dueños de los medios de producción, ¿no? Y puso Ah, sí, sí, sí. que el 2 era el proletariado, pero no finalizó eso ahí, no Ay, sí, es que me hicieron una pregunta y me fui por otro tema. Ah, sí. Entonces primero voy a contestar eso y después sí menciono el otro. Pues gracias por el apunte. Me preguntaron y me fui por otro lado. Bueno, sí. Ah, bueno, sí, entonces estábamos aquí. Entonces estaba diciendo que el proletariado obrero, ¿quién? Ocultar. Bien. No posee
no, que no posee medios de producción, tampoco tiene riquezas, solo tiene su fuerza de trabajo. Listo. Solo tiene su fuerza de trabajo. Solo tiene su fuerza de trabajo. Listo. Entonces, claro, yo les decía que en el capitalismo se dan esas dos figuras. Entonces, estas dos figuras van a tener un antagonismo. Entonces, podemos decir como característica novena, estas dos figuras van a tener antagonismo. Porque pues el capitalista necesita mano de obra para poder activar sus medios de producción. Así. Y al mismo tiempo, el obrero necesita dinero para cubrir sus necesidades. Por eso trabaja. Entonces, como yo les había dicho anteriormente, muchachos, en ese sistema al obrero le pagan un salario. Entonces, el antagonismo se da, muchachos, en que, por ejemplo, el capitalista quiere pagar salarios bajos, mientras el obrero quiere recibir salarios altos para poder cubrir sus necesidades. Cubrir, bueno, no sé si hasta ahí, claro, muchachos, alguna duda, pregunta, comentario. De mi parte no, profe. No, profe, muy bien. Ah, bueno, listo. Bueno, eso. Bueno. Entonces, volvámonos un poquito en la pregunta que me hicieron, que es importante, porque eso puede explicar de pronto una contradicción que también se da en el capitalismo. Yo les había dicho que en ese primer capitalismo se da el colonialismo. Entonces, en ese capítulo, o sea, así, sí, alguien me hizo una pregunta, déjenme ver. Sí, John, dime. Profe, disculpe, bueno, el internet lo tiró medio maluquito, pero ahí está leyendo un poquito. Y en pocas palabras, profe, pues el sistema capitalista siempre le trata en la cabeza al trabajador, ¿no? Porque ahí se dice que por lo general las empresas buscan pues pagar salarios bajos para obtener más ganancias, ¿no? O sea que ya el Sí. sistema es así, ya para cambiarlo es bastante difícil, ¿no? Sí, por ejemplo, esa es una de las características del capitalismo, ¿no? Ese antagonismo entre capitalistas y obreros. Entonces dice que se ve reflejado en el pago del salario. El capitalista quiere pagar los salarios más bajos posibles, como usted lo dice, para obtener una mayor ganancia, y al mismo tiempo el obrero quiere salarios más altos para poder cubrir sus necesidades básicas. Vamos a ver que van a llegar un tiempo que salarios son tan bajos que pues las personas no pueden cubrir sus necesidades básicas. Se aguanta hambre. Exacto. Como estamos ahorita, prácticamente hay personas que tienen hasta 2, 3 trabajos. Bueno, en Estados Unidos que es es un poco más posible, ¿no? Bueno, igualmente aquí en Colombia también hay personas que tienen varios trabajos y que salen de uno para ir a otro para ver si de pronto alcanzan a cubrir las necesidades o que se endeudan a tal punto que deben todo el salario y vienen a costilla los que prestan.
y terminan en problemas por esa misma razón. Sí, claro, por ejemplo, yo he escuchado eso, ese es el famoso sueño americano, ¿no? Que cuentan. Por ejemplo, hay algunos conocidos que han hecho esa cuestión, pues, a maña, ¿no? Pero, uy, no, digo que es mucha explotación, tienen que trabajar en 3 trabajos, trabajar, digamos, como hasta las 2 o 3 de la mañana, arrancar a las 8. Ay, no, eso nos olvida que por ganar en dólares, ¿no? Se explota mucho. Porque, por ejemplo, dicen que allá en Estados Unidos los salarios son un poco más altos que aquí. Son más altos, sí, que aquí. Pero al mismo tiempo ya todo es más costoso. Entonces la idea que hacen muchos es trabajar mucho, comer poco, consumir poco, ahorrar y después volverse a Colombia para poder comprar alguna propiedad. Porque pues aquí es más barato que pues en Estados Unidos. Exacto, profe, porque se gana en dólares, pero así mismo se gasta en dólares. Se gasta, sí. Entonces, lo rentable es Sí, como yo he usted escuchado dice, sacar lo eso. que se puede y traerlo para Colombia. Aunque incluso Eso, pero también es no, un problema para los países extranjeros, eso le genera, porque o sea, el dinero que está allá, pues sale del país, también es un problema para ellos, desestabiliza la economía. Ah, sí, allá a los gringos no les gusta que los dólares salgan. Ellos siempre detienen todo por eso. Por eso ojo, esa política de Donald Trump que no le gustaba a los latinoamericanos, especialmente los mexicanos. Decía que se estaban robando el dinero. Porque ya el dinero que ya circula en el país de ellos, entonces también se les vuelve un problema económico. Ay, la última parte no la escuché bien, se escuchó como pasito. Que ya el dinero que deja de circular en el país de ellos, entonces también se le empieza a generar, es como una fuga de dinero, pues entonces también se le empieza a generar como un problema económico al país. Ah, claro, sí, sí, así es. Bueno, ¿Qué países como El entonces, Salvador se benefician de eso? sí, dime. Aunque eso, o sea, eso es algo contradictorio, ¿no? Porque, por ejemplo, para Estados Unidos es un problema, pero digamos países como El Salvador, pues se sostienen bastante de eso, que es una las mayores causas, o sea, uno de los mayores ingresos de El Salvador son las personas que están por fuera y envían dinero allá. Por eso es que estaban valorando el Bitcoin y lo querían establecer como moneda oficial. Ya está. Exacto, ya está. Así ya en El Salvador están usando dólares. No, Bitcoin, o sea, la moneda de ellos es el dólar, tenían el dólar y ahorita establecieron el Bitcoin, por eso fue el rebote cuando recién establecieron, porque ellos decían que no tenían ninguna moneda propia y tras de eso cuando lo lanzaron pues se caía el sistema, se cayó el sistema y eso fue un solo rebote ya. Ay, sí, es que dolarizar la economía tiene sus problemas, que al final, por ejemplo, tiene que esperar cuántos dólares produce Estados Unidos y cuántos les mandan, eso es un problema. Hay mucha gente que le gusta eso, pero no, eso es nada como tener su moneda nacional. Bueno, profe, gracias. Ah, bueno, listo. Entonces, continuemos. ¿En cómo íbamos por aquí? Miremos acá. Ah, sí. Entonces les iba a abordar algo importante del colonialismo. Y eso de pronto puede explicar algunas contradicciones que uno puede leer en la época capitalista. Entonces, el colonialismo, muchachos, se da por la acumulación de metales preciosos. Metales preciosos. Entonces, claro, yo les decía, muchachos, que una de las características iniciales del capitalismo es acumular metales preciosos. Inicialmente se creía que esto daba riqueza a los países. Claro, se creía, muchachos, que por el valor de los metales preciosos es que los países se dan riquezas, pero después descubrieron que no. Lo que ayudó lo que generó riqueza con esos metales preciosos se pudieron activar en Europa medios de producción. Entonces, como yo les decía, muchachos, en esa época se creía que los metales preciosos daban riqueza.
cuando se empieza a dar el colonialismo es que someten a países más débiles y les quitan sus metales preciosos. Les roban, digamos, oro, les roban plata, les roban rubíes, les roban diamantes, les roban esmeraldas. Entonces los van saqueando. Y ese dinero dice que sirve para incrementar la producción. O sea, los medios de producción que habían en Europa, podemos decir que en América y en las otras partes que saquearon también, pero ese metal precioso activa los medios de producción en Europa. Y eso va a hacer que Europa sea más grande. Entonces, por ejemplo, desde el colonialismo va a generar una desigualdad. Y puedo decir yo que esa es otra característica del capitalismo, es que el capitalismo incentiva la desigualdad. Desigualdad. Entonces el capitalismo incentiva la desigualdad. Es decir, para que el capitalismo crezca, se necesita de zonas pobres conviviendo con zonas ricas, porque entonces se dan intercambios desiguales. Bueno, no sé si hasta ahí es claro, muchachos. Sí, bro. Bueno, entonces, como les decía, muchachos, el capitalismo incentiva las desigualdades y esas las vamos a ver más adelante, vamos a ampliar eso cuando hablamos de países desarrollados y subdesarrollados, pero vamos a ver qué el capitalismo necesita. Que hay unas zonas pobres con que comerciar para ellos poder introducir mercancías caras y en el intercambio seguir ganando. Bueno, listo. Bueno. Entonces, como para ir terminando eso, muchachos, en ese colonialismo y con las características que le he mencionado, se empieza a dar algo que de pronto puede ser contradictorio, pero tiene mucho que ver con lo que les he mencionado, que es que vuelven a aplicar el esclavismo y el feudalismo. Entonces, no sé si es una característica, digamos que en esta desigualdad se vuelve a aplicar el feudalismo y el esclavismo. Bueno, como yo les había dicho, muchachos, anteriormente, yo les decía que los capitalistas quieren pagar salarios bajos, que eso es lo que más les conviene a ellos. Pero descubrieron también que para poder obtener más ganancia, pues sería muy bueno que ni siquiera tuvieran que pagar salarios. Entonces, por ejemplo, cuando hacen el colonialismo y ven, digamos, pueblos fáciles de someter porque no tenían el desarrollo de las armas que ellos, los someten, los esclavizan. Entonces vuelven a aplicar el esclavismo. Por ejemplo, entonces se vuelve a aplicar el esclavismo en África, se aplica el esclavismo en América. ¿Qué hace? Ellos ahora someten pueblos débiles. Los esclavizan. Pero entonces ya no esclavizan a los de su misma, ¿cómo se dice? Su mismo país o su mismo origen. Entonces esclavizan a pueblos lejanos, pero en Europa no esclavizan. Entonces por eso se da esa cuestión. Vuelven a aplicar el esclavismo, pero ellos lo hacen para obtener mayor riqueza. Y empiezan a tomar cosas como diferenciación de la piel y todo eso que en el esclavismo anterior no había. Por ejemplo, no sé si ustedes ven las películas religiosas cuando miran que este tipo es esclavo y si usted lo era como parecido al esclavista, ¿no? Ahora no, ahora se toman cuestiones de diferente etnia, todo eso para esclavizar. Bueno, no sé si hasta ahí, claro.
Sí, señor. Sí, profe. A ver, y miremos esa parte que también es interesante porque la sufrió Latinoamérica, el feudalismo. Aquí en América, muchachos, cuando llegaron los españoles, ellos intentaron esclavizar pues, a los nativos. Pero los nativos, por su constitución, por su fuerza, no aguantaron la esclavitud. Entonces, como no aguantaron la esclavitud, empezaron a morir y en masa. O sea, no aguantaban el mismo maltrato que los africanos. Entonces, cuando se dieron cuenta que iban ¿cómo se dice? A acabar a esos nativos, entonces les dieron un trato diferente, los volvieron siervos. En ese caso, por ejemplo, se inventaron una cosa que eran las encomiendas, que es como un feudalismo. Le daban a unos nativos unas parcelas para que trabajaran. Y después tenían que pagar el impuesto de lo que produjeran al rey. Entonces, eso se le llamó las encomiendas y eso es un feudalismo. Creo que alguien me hizo una pregunta, ¿me pareció? No. Ay, me pareció que hay algo. Ay, aquí hay algo. Ah, sí, es un mensaje hay aquí. Ahí dice, bueno, entonces sí, por esa razón es que se vuelven a dar el feudalismo y el esclavismo. Bueno, sí, hasta ahí, claro, Profe, muchachos. esos ya no son los virreinatos. Sí, exacto. Cuando se da aquí en América, lo dividen por virreinato, sí. Dividen el continente en eso. Donde hay unos esclavos y otros que son los indios, o mal llamados indios, que los vuelven súbditos, los vuelve como una especie de siervos. Listo. Bueno, listo. Bueno, entonces muchachos, después de hablar de esas características iniciales, también es importante mencionar que una de las cosas que ha tenido el capitalismo, muchachos, es la evolución. El capitalismo que nació en el siglo XV, pues no podemos decirlo que es el mismo capitalismo de actual. Entonces el capitalismo ha evolucionado. Muchos autores han mencionado que eso es lo que ha hecho que siga, porque como todos los sistemas económicos, muchachos, y lo voy a mencionar como todos los sistemas económicos, su objetivo principal es producir un mayor excedente económico. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, como todos los sistemas económicos, su objetivo principal es producir un mayor excedente económico. Bueno, y ese excedente económico, muchachos, lo ha logrado. Por ejemplo, el sistema capitalista logró un mayor excedente económico que el feudalismo. Igual que el feudalismo había logrado un mayor excedente económico que el esclavismo. Igual que el esclavismo había logrado un mayor excedente que comunidades, que el sistema asiático de producción. Y el sistema asiático de producción logró el excedente que no ha logrado comunidades primitivas. Bueno, ¿sí? Hasta ahí, claro, o alguna duda, pregunta, comentario. Yo recuerdo que todo bien. Bueno, listo. Vale. Entonces, como les ha dicho, muchachos, ese excedente económico lo ha logrado el capitalismo gracias a que el capitalismo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Entonces, como el capitalismo ha evolucionado, ha tenido dos fases históricas. Entonces, lo voy a escribir aquí. Entonces, como el sistema ha evolucionado a lo largo como el sistema capitalista ha evolucionado a lo largo de la historia, ha tenido dos fases históricas. Entonces vamos a mencionar la primera fase. Primera fase es de
libre competencia o premonopolista. Entonces, esta fase, muchachos, se dice que inicia en el siglo XVI hasta el último tercio del siglo XIX. Claro está, muchachos, que hay unos libros, aquí lo voy a mencionar, hay unos libros que dicen que acabó en la segunda mitad, en la mitad del siglo XIX. Hay unos que dicen que el último tercio, entonces dicen que la mitad, pero bueno, por ahí acabó esta fase. Bueno, entonces hasta ahí, claro, muchachos. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Y la otra, muchachos, la otra fase, pongámosle una vez, entonces la otra fase es fase imperialista o monopolista. Esto también dice que inicia en el último tercio siglo XIX y va hasta nuestros días. Bueno, entonces hasta ahí, claro, muchachos. Sí, señor. Ah, bueno, listo. No. Bueno. Entonces expliquemos la primera fase. Entonces, voy a explicar la primera fase. 2 puntos. Entonces, esa fase, muchachos, por ejemplo, existen muchos capitalistas y todos son del mismo tamaño. Podemos decir que en esta fase no hay barreras para que un nuevo capitalista entre al mercado. Eso. Sí. Entonces, muchachos, en esa primera fase, muchachos, podemos decir que más o menos los capitalistas eran del mismo tamaño. O sea, no es como ahora que hay el gran capitalista, el mediano capitalista, el pequeño capitalista, no, todos eran más o menos del mismo tamaño. Y lo mejor, por eso es que le da el nombre a esta fase de libre competencia, es que no había barreras a la entrada en un mercado. Es decir, por ejemplo, alguien tiene dinero para montar un negocio y alguien quiere poner un negocio, por ejemplo, de textiles. Entonces lo puede hacer. No hay alguien que se lo impida. Por ejemplo, como ahora sí hay barreras. Por ejemplo, a veces toca pedir permisos al gobierno, Cámara de Comercio, todo eso. Eso es en la segunda fase del capitalismo. Entonces, al principio no había problemas para usted establecerse en un mercado y no había alguien como que se lo impidiera. O sea, las regulaciones, profe, Eso sí. No, y fuera de las regulaciones también los capitalistas. No había un gran capitalista como que lo impidiera. Ahora sí, ahora uno ve que, por ejemplo, cuando van a entrar un nuevo negocio, por ejemplo, una empresa puede hacer rebajas, puede bajar el precio de su producto como para intentar sacar al otro capitalista. Por ejemplo, me viene a la mente algo que pasó en los años 90, que yo sí lo alcancé a vivir. Como en el año 96, 97, muchachos,
salió una nueva cerveza en Colombia, que era cerveza Leona y la otra era de Cristal Oro. Era cerveza Leona y Cristal Oro. Esas cervezas, muchachos, eran de Postobón, pero era cerveza. Entonces, Bavaria, que maneja las otras cervezas que uno conoce como Costeña, Club Colombia, Águila, ¿qué hizo? Uy, rebajó el precio de la cerveza, la puso baratísima. Entonces, como era barata, muchachos, pues la competencia no aguantó y quebró. O sea, bueno, Postobón no quebró, o sea, el dueño de Postobón, ellos no quieran, pero se dieron cuenta que el negocio era inviable y entonces cerraron la fábrica, cerraron sus cesas y al último la fábrica se la vendieron a Bavaria. Entonces, al final las cervezas desaparecieron, desapareció la cerveza Leona y la de Cristal Oro. Entonces, eso es una de las barreras que yo les digo que hay en el sistema capitalista actual. Digamos, usted se quiere meter un negocio y hay una gran empresa, lo va a tratar, si no es por regulación, lo va a tratar de quebrar, digamos, con precios bajos. Cuando una empresa entra nueva al mercado, tiene muchos gastos, muchos costos, mientras la que ya está puede aguantar, vender la pérdida por un tiempo. Sí, John, diga. Profe, bueno, y eso de pronto de reducir mucho los precios no es algo así como competencia, digamos, desleal, es algo así como hacer trampa, no está restringido por la ley actualmente o es normal. Pues eso depende, muchachos. Por ejemplo, hay una legislación que se llama antimonopolio, ¿no? Que se creó. Vamos a ver que al principio cuando se da la fase imperialista no había. Pero entonces la ley antimonopolio, muchachos, depende de que se compruebe que son prácticas monopolistas. Por ejemplo, yo me acuerdo que Bavaria argumentó algo. Es que ya no me acuerdo qué argumentó para poder bajar el precio y no le pusieron problema. Otro problema también de lo de los precios es cuando varias empresas se ponen de acuerdo. Pero como Bavaria fue la única que hizo eso, no tuvo problemas. Por ejemplo, yo pensé que Bavaria iba a hacer lo mismo ahorita que salió esta cerveza, ¿cómo es que se llama? Ay, Andina, eso, porque Andina creo que no es del grupo de Bavaria, ¿no? Andina creo que es una asociación con otra vez el Ardilalule, con alguien, esa empresa, pero esa vez no bajaron los precios. Pero en ese tiempo lo pudieron hacer y no tuvieron problema, muchachos. Bueno, profe, gracias. Bueno, pero entonces era como para explicarle cómo se da en la fase. Bueno, me devuelvo por aquí. Listo. Ahí alcanzan a ver, muchachos. Sí, señor. Bueno, entonces en esta fase, muchachos, de la libre competencia, todo el mundo que pudiera que quisiera entrar al mercado, nadie se lo iba a impedir. Podemos decir, muchachos, que en esta fase el comercio es la actividad más importante. Entonces el comercio es la actividad más importante. Listo. Podemos decir que los capitalistas competían entre sí con calidad y precios. Vale. Entonces, ¿cómo era esa competencia, muchachos? Entonces, la competencia era que, por ejemplo, trataban de hacer su producto cada vez más económico. Trataban de que se pudiera cobrar un precio más bajo para obtener más clientes, porque están compitiendo con otros capitalistas. Y al mismo tiempo trataban de que su producto fuera de calidad. Es decir, que el producto fuera bueno. Entonces, en esa fase trataban de hacer productos buenos y cada vez de precios más bajos. Entonces, por eso competían con calidad y precios.
Bueno, no sé si hasta ahí, claro. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Podemos decir, muchachos, que en esta fase se dan las tres formas históricas de producir mercancías. En esta fase se dan las tres formas históricas de producir mercancías. Entonces vamos a explicarlas. Entonces la primera forma, muchachos, primera forma es producción mercantil simple. Esa sería la primera. Entonces, muchachos, ¿ustedes saben qué consistía? Entonces, bueno, esa forma de producir mercancías, muchachos, comienza desde el mismo sistema feudalista y es la que se da en los primeros años del sistema capitalista. Entonces, la producción mercantil simple, muchachos, consistía en que había una persona que ella sola hacía toda la mercancía. Entonces, esa persona, ella sola, hacía toda la mercancía. Bueno, entonces, ¿eso cómo era? Por ejemplo, entonces digamos que una persona va a hacer una mesa. Entonces, esa mesa, él mismo corta la madera. Él mismo va haciendo las patas de la mesa. Él mismo va limándola. Él mismo va haciendo la parte superior de la mesa. Él mismo va después pegándole las patas a la mesa. Él después va y la lija y después la pinta. Y listo. Entonces, una sola persona hacía la mercancía. Y así lo mismo podemos decir para un morral o para, no sé, un textil. Solo una persona hacía el trabajo. Bueno, no sé si hasta ahí claro o dudas, pregunta. Profe, qué pena. ¿Será que me puede repetir la última parte? Porque por problemas de internet no alcanza a escuchar. Ah, bueno, listo. Entonces yo les estaba diciendo, muchachos, que en esta fase de producción de mercancías, en la primera, era con una sola persona producía toda la mercancía. Es decir, por ejemplo, una persona hacía una mesa sin que nadie le ayudara. Digamos, una persona hacía un morral sin que nadie le ayudara. Entonces él hacía todo para hacer el morral. O digamos, él hacía un textil como una camisa. Entonces él era el que hacía todo el procedimiento para hacer la camisa. Y esa forma de producir mercancías, como yo les decía, se había dado en los últimos años del feudalismo y en los primeros del capitalismo. Vale, gracias. Ah, bueno, listo. La segunda forma de producir mercancías, muchachos, es la producción la producción manufacturera. La producción manufacturera. Lo importante en esta división, muchachos, es que hay o se da la división del trabajo. División del trabajo. Entonces, ¿cómo consistía eso, muchachos? Entonces, ahora la mercancía no lo hacía una persona, sino varias personas. Y sobre todo, se dividían las tareas. Por ejemplo, digamos el mismo ejemplo de la mesa. Entonces, digamos que, por ejemplo, una sola persona se encarga de cortar la madera. Solo una persona se encarga de cortar la madera. Otra persona se encarga solo de hacer patas de mesa. Una sola persona se pone a hacer solo patas de mesa. Otra persona se pone a hacer, digamos, la parte superior de la mesa, la parte donde pues, uno escribe o apoya. Solo hace la parte superior. Digamos que otra persona se encarga de armar la mesa, de pegarle las patas a la parte superior. Y digamos que otra persona se encarga solo de pintar la mesa, pinta la mesa. Entonces, así se da la producción manufacturera. Bueno, no sé si hasta ahí, claro. Sí, profe. A ver, tengamos en cuenta, muchachos, que esta producción manufacturera va a lograr mayores rendimientos que la primera fase. Cuando una persona hacía todo el trabajo, decía que había un desperdicio de tiempo. Porque, por ejemplo, digamos que una persona está cortando la madera, entonces necesitaba una hacha, porque la está cortando digamos, de un palo.
Otra persona después necesita cambiar por un serrucho, porque necesita cortar para hacer las patas. Digamos que después tiene que soltar el serrucho para coger puntillas y un martillo para pegar las patas, por decir algo. Y después tiene que volver a soltar ese martillo y todo, y de pronto usar pegamento. Y después tiene que soltar y ponerse a pintar. Entonces decía que cuando él hacía eso, perdía tiempo. Entonces que en la producción manufacturera se dieron cuenta que si dividían las tareas cortas pero repetitivas, le rendía más. Por decir algo, digamos que una persona solo corte madera, entonces él solo está cortando madera y sigue cortando madera, no tiene que cambiar de herramienta y eso le da más velocidad. Digamos que una persona solo está cortando las patas de la mesa, solo usa el serrucho, no tiene que cambiar de instrumento, sigue cortando y sigue haciendo patas. Otra persona, por ejemplo, es la que pega las patas, entonces él tiene el martillo y los clavos y solo hace eso. Entonces se dieron cuenta que con la división del trabajo y haciendo tareas cortas pero repetitivas, lograba un mayor nivel de producción. Bueno, no sé si hasta ahí, claro, muchachos. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Y la tercera forma, muchachos, es la producción maquinizada. Entonces dice que esa es la tercera forma de producir mercancías. Esta forma de producir mercancías le da mayor velocidad al proceso y ahora se puede producir más mercancías que en la anterior, que es la producción manufacturera. Entonces habíamos hablado de que hubo una división del trabajo. La división del trabajo hace que la persona haga tareas cortas pero repetitivas. Entonces dice que la máquina copia eso. La máquina copia una tarea corta y repetitiva. Entonces, por ejemplo, van a haber máquinas que hacen, por ejemplo, coser. Entonces hacen la misma tarea corta pero repetitiva. Entonces hay máquinas que sirven para cortar, digamos, un serrucho eléctrico o una sierra eléctrica. Entonces hace la misma tarea corta pero repetitiva, pero la máquina tiene más velocidad que el hombre y la máquina también va a permitir que haya menos desgaste físico. Entonces, por esa razón, la producción maquinizada va a producir más mercancías que lo que hacían las dos anteriores formas históricas de producir mercancías. Bueno, no sé si hasta ahí, claro, muchachos, alguna duda, pregunta, comentario. Ahí vamos bien, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, muchachos, esas serían las tres formas históricas de producir mercancías y las tres formas se dieron en la fase de libre competencia o premonopolista. Entonces, en la fase de libre competencia vivió las tres fases de la producción de mercancías. Por ejemplo, podemos decir aquí que en esta fase, bueno, lo voy a dejar más bajito. En esta fase se da una gran acumulación de capital. Profe, está hablando ahí de la fase 2, diga. No, seguimos en la primera. No hemos terminado la 2. Entonces, por eso digo yo, como les decía, en la fase de libre competencia o premonopolista se dan las tres formas de producir mercancía. Y esas tres formas de producir mercancía es lo que permite que en esa fase se dé una gran acumulación de capital. Es decir, el trabajo asalariado permitió que se produjeran una gran cantidad de mercancías y existieron capitalistas que se apropiaron de la ganancia de vender estas mercancías. Eso.
Sí, hasta ahí, claro, muchachos. Señor. Ah, bueno, listo, 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 listo. Entonces, en esa acumulación, muchachos, lo que va a haber también, como para ir mirando cómo se va acabando la fase, es que hay capitalistas que no pueden seguir en el mercado. No han desarrollado métodos de producción eficiente. Por ejemplo, eficiente. Por ejemplo, muchachos, como yo les había dicho anteriormente, en esas fases se dieron las 3 formas históricas de producir mercancías. Cuando se pasaba de una fase a la otra, se lograba mayor producción. Y al lograr mayor producción, pues también se generaba menos costo de producción, porque digamos con los mismos factores de producción, producían más. Pero no todos los capitalistas hicieron el salto de una vez. Por ejemplo, cuando estábamos en Mercantil Simple, los primeros que se les ocurrió la manufacturera, la edición del trabajo, hicieron un salto de calidad, pero no todo el mundo se dio cuenta de eso. Y al no darse cuenta inmediatamente, pues quebraba. Ya después, cuando los otros se dieron cuenta del nuevo método, pues se fueron adaptando. Cuando se pasó a la maquinizada, pasó lo mismo. Al principio, cuando se dieron las máquinas, no todo el mundo utilizó máquinas. Los que se quedaron en el antiguo sistema no pudieron resistir el mercado y quedaron. Entonces, en esta fase se da que hay capitalistas que no pueden seguir el mercado y no han desarrollado métodos de producción eficiente y terminan quebrados. Y muchos de ellos se convierten en proletarios. Entonces ese ha sido, muchachos, el destino de muchos capitalistas. Hay muchos capitalistas que no aguantaron, quebraron y quebraron. Bueno, hasta ahí, claro, muchachos. Sí, profe. Proletario o propietario, profe. Se convierten en proletarios. Sí, proletarios, dice ahí. Sí, se convierten en proletarios. Eso. Entonces, sí, por ejemplo, un capitalista que pudo haber tenido cierta posición, pero al no poderse adaptar al nuevo sistema quebró y terminó trabajando para otro capitalista que quedó en el mercado. Entonces, muchachos, cuando empiezan a darse esas quiebras, empiezan a darse soluciones. Una de ellas es que las empresas empiezan a fusionarse. Eso. Entonces, por ejemplo, muchachos, una pequeña empresa que ve que hay otras empresas que están empezando a producir a un costo más bajo y que no va a poder aguantar porque, claro, en este sistema capitalista de libertad de compra, entonces, pues las personas van a comprar donde el precio sea más económico. Entonces, por ejemplo, a veces deciden fusionarse. 2 empresas se unen, se fusionan para tratar de aguantar en el mercado. Es una manera para hacerse más fuerte. Entonces, desde esa fase ha existido y, por ejemplo, uno lo escucha en esta fase también. No sé si ustedes oyeron cuando se fusionó Tigo Une, ¿no? Esa es una de las fusiones, pues, últimas que me acuerdo. Pueden haber otras. ¿Se acuerdan que había uno que era Tigo y también existía Une? Los dos de telecomunicaciones al final se unieron y fue Tigo Une. Bueno, ¿sí se dieron cuenta de ese caso? Sí, profe. Bueno, entonces las empresas aquí empiezan a fusionarse o a veces no hay fusión, sino absorción. Absorción. Ay, no la escribí bien. Absorción, sí. Por ejemplo, eso también empieza a darse mucho en esta fase. Absorción es que, digamos, una pequeña empresa, muchachos, es absorbida por una grande y sigue. Por ejemplo, cuando una empresa grande compra a otra más chiquita y la vuelve suya. Se me viene a la mente, muchachos, por ejemplo, lo que pasó con Bavaria. Creo que Bavaria inicialmente producía, creo que era la Club Colombia, creo.
Por ejemplo, la cerveza Águila, muchachos, era una cerveza de la costa atlántica y él la compró. Y creo que la Póker también era del Valle del Cauca y también la compró. Las va comprando y después se va volviendo como sucursales del mismo. Entonces también empieza a darse. Empresas empiezan a comprar su competencia. Pues como lo que está pasando ahora con Disney, ¿no? Disney compró la Fox. Compre su competencia. Y después él la va ordenando o le cambia el nombre, entonces la va absorbió su competencia. Creo que también Disney compró, ¿cómo es? Marvel y todo eso. Bueno, ha comprado un montón de canales, ¿sí? Esa es una manera de... Y Disney es el que manda, ¿no? Entonces, cuando Disney es el que manda, no es una fusión, sino una absorción. Yo compro hasta Fox, y Fox que también era una cadena grande, y Sí. compro varios canales de Fox. Ya no funciona lo mismo. Eso sí, así sería una absorción. Porque uno se da cuenta, por ejemplo, cuando es una fusión, más o menos las dos empresas mandan y las dos empresas o los dueños son más o menos los dos por igual. Pero cuando es absorción es cuando una manda y las otras quedan como sometidas. Por ejemplo, yo sé, ¿cómo era que se llamaba ese dueño de Fox? Era como que Murdoch, algo así, lo compró la corporación Disney y él ya se salió de ese negocio. Entonces, eso ya es una absorción. Bueno, entonces como para ir terminando este tema, muchachos, ahí que ya vamos a acabar como la clase, no los voy a alargar tanto tiempo. Para ir acabando este tema, entonces dice que, vamos a decir que en los últimos años, de esta fase, cada vez se empieza a ver cómo una empresa se convierte en la única que presta un bien o servicio. En los últimos años, de esa fase, se empieza a ver cómo una empresa se convierte en la única que presta un bien o servicio. Entonces, en pocas palabras, aquí es el nacimiento de los monopolios, muchachos. Entonces, empiezan a nacer los monopolios. Cuando una empresa llega a tener tanto poder que es la única que empieza a mandar en el mercado. Entonces, por ejemplo, puede haber solo una empresa que produce zapatos. Entonces, puede haber una sola empresa que produce camisas. Claro que esos monopolios, muchachos, pues, tienen su diferente tamaño. Pueden haber monopolios locales o monopolios regionales o monopolios nacionales. Ya un monopolio internacional es muy complicado, pero entonces ya empieza a darse la era de los monopolios. Y eso empieza a darse ya en los últimos años de la fase de libre competencia. Profe, Sí. pues esos monopolios en parte afectan drásticamente a la economía, ¿no? Porque pues cuando lo votan los monopolios, pues las personas los que están en la oferta, pues se han sometido a un solo producto, o sea, un solo precio de una sola persona, como vemos aquí, de pronto en el tema de la energía y, bueno, la energía, la energía pues es buena, ¿no? Pero digamos en el tema del agua, que es bastante fatal aquí en Buenaventura, pero uno ya está sometido ahí. ¿Qué se puede hacer cuando, por ejemplo, hay como es algo público? ¿Qué se puede hacer de pronto para mejorar eso? Bueno, sí. Por ejemplo, muchachos, cuando los monopolios aparecieron, pues al principio no había una regulación para ellos. Pero pues al pasar los años se empezaron a dar cuenta que uno de los problemas del monopolio es que reduce la producción. Y ellos reducen la producción, muchachos, porque al no tener competencia les sale más económico reducir producción, porque pueden subir el precio y son los únicos que cobran el producto. Muy diferente a la fase anterior. Cuando eso empieza a suceder, muchachos, el gobierno empieza a intervenir en la economía, como con leyes antimonopolio. ¿Cómo se llama? Para ayudar a la población. Sí, dime, John.
Profe, una pregunta. El monopolio también vendría siendo como un fallo en mercado, ¿no? Sí, sí, podría ser un fallo de mercado, aunque, claro, ya sería un fallo de mercado como más estructural, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les pregunté ejemplos de fallos de mercado, yo les decía pues un caso específico, porque pues que un monopolio aparezca es como toda la estructura del mercado, como demostrar que no se puede asignar bien los recursos productivos. Sería un fallo de mercado pues general. Sí, señor, porque como usted decía ahí, pues cuando hay monopolio no se le puede brindar el servicio a todas las personas como lo desean, o al menos un servicio bueno, pues ahí sería una falla en el mercado. Sí, pero bueno, aquí como para adelantándome a un tema que creo que ustedes van a dar en microeconomía, cuando hay microeconomía, me voy adelantando. Porque usted podría pensar, pero ¿por qué el gobierno permite monopolios? Porque el monopolio tiene una ventaja, no todos, unos, que puede producir a costos más bajos. Por ejemplo, hay algo que se llama economías a escala, bueno, que ahí lo voy a mencionar rápidamente, que dice que cuando una empresa puede incrementar la producción cada vez más, y tiene el mismo capital fijo, entonces puede reducir el costo de producción por unidad, pero solo lo puede hacer si es una empresa gigante. Y para que esa funcione, no solo necesita que sea una empresa gigante, sino que tenga permiso para vender a un mercado grande, como un mercado nacional o un mercado regional. Porque uno podría decir, pero ¿por qué hay algunos monopolios que todavía existen? Entonces dice que porque hay un monopolio que se llama el monopolio por costo de producción. Es decir, que él se vuelve monopolio porque puede producir a un costo de producción bajo. Y entonces, pero la única manera de poderlo producir es logrando una economía a escala. Es decir, que produzca mucho. Si produce poco, no puede generar ese costo de producción bajo. Pero si produce mucho, entonces la empresa necesita vender ese producto, porque mercancía que no se vende, mercancía que no se realiza, no hay ganancia. Por esa razón, en esa legislación antimonopolio, que usted diría, pero ¿por qué permiten algunos monopolios? Si él puede esgrimir que siendo monopolio puede cobrar precios bajos, lo deja. Si él puede mostrar eso. Por eso hay una empresa de monopolio que las permite. Bueno, no sé si hasta ahí, claro, muchachos, alguna duda, pregunta, comentario. De mi parte no, profe. Señor, profe. Bueno, listo. Muchachos, como yo les decía, pues hoy por ser 23 y todo eso, pues no les voy a la clase así larga. Igual, muchas gracias por venir. Nosotros quedamos pues en este tema, pero como yo les había dicho en la clase anterior, pues el otro año cuando nos veamos, si Dios quiere, y creo yo que seguimos todavía virtual, por ejemplo, me están diciendo algunos profesores que de pronto, para finales de enero, de pronto se volvía presencial, que porque van a sacar un, ¿cómo se llama? Bueno, un procedimiento para, un protocolo de bioseguridad, eso. Y por ejemplo, las mismas noticias, no sé si ustedes han escuchado que dice que el ministro dijo que el otro año iba a volver 100% la gente, entonces al ir 100%, pues la universidad ya no tendría el problema de meter en salones a harta persona. Pero bueno, eso todavía no es fijo, ¿no? Todo depende de lo que pase estos días, si de pronto llega Omicron o algo así, pero parece que de pronto volvemos a final de enero, eso me dijeron. Pero como nosotros volvemos antes, entonces pues, me imagino que seguimos virtual los primeros días de enero. Nosotros volveríamos mirando el calendario el 13 de enero. El 13 de enero tendríamos clase y ese día, muchachos, voy a hacer el primer parcial, si Dios quiere, ¿no? Que lo haría por plataforma Campus Virtual. Entonces, el primer parcial, muchachos, pues sería de los temas que hemos visto hasta hoy. Y yo haría unas preguntas de falso y verdadero y otras de selección múltiple. No es tan complicado y es fácil de contestar. Yo lo hago por el campus virtual, pero lo hago así por las razones que yo me di cuenta que cuando uno las hace preguntas abiertas, si usted se come una coma, le faltó una palabra o algo así, le sale mal. Y al final le toca a uno hacer todo el procedimiento. Mientras cuando usted falso y verdadero selección múltiple, cuando termina el tiempo, el examen sale calificado. Sí. Igual, por ejemplo, muchachos, yo aquí tengo los temas, los voy a reproducir rápidamente. Bueno, profe.
Igual, no sé si yo lo sumo, si quieren lo subo al campus también. No sé si ustedes lo puedan descargar aquí. Bueno, entonces como les decía, muchachos, pues esos son los temas del parcial. El campus, bueno. Entonces, como aquí les explico, muchachos, lo que va a pasar. Aquí el día jueves 13 de enero 2022 se realizará el primer parcial de introducción a la economía, papá. Pues daríamos como una hora de clase, muchachos, y después pues les daría como 15 minutos de descanso y le haríamos de 8:15 a 9:45 p.m., o sea, hora y media. Y lo que les decía, parece que las primeras semanas vamos a seguir virtual, pero igual estén preparados para ver si nos mandan algo. Y lo haremos por el campus virtual. Y aquí están los temas, no sé si se los leo o ahí están. Pues le leo desde el principio, sería desde que nosotros vimos qué es economía, cómo se convirtió en ciencia, el objeto de la economía, fundamentos de los problemas económicos, la escasez de los recursos, el costo de oportunidad, factores de producción y lo de hoy. Por ejemplo, nosotros hemos visto en la última clase todo lo visto en los sistemas de producción comunistas, comunidades primitivas, sistema estético de producción, sistema esclavista, el feudalismo que lo terminamos hoy y la parte que alcanzamos a ver del capitalismo. No alcanzamos a ver todo, pero la parte que alcanzamos a ver. Ahora sí, alguien como que me preguntó, sí, dime. No, profe, mi celular se queda la mano levantada y trato de bajarle y no sé por qué. Ya Bueno, pero se me ha creo pegado que por varias aquí veces. tiene un mensaje. Listo, aquí me dice que creo que ya los envió. Bueno, igual está la lista de temas que vamos a ver, pues no sé si se los leo, no sé, los pueden leer. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario antes de terminar. Bueno, por mi parte, todo bien. Profe, disculpe, no escuché el parcial. Va a ser el mismo día, la primera clase de regreso. Sí, exacto, sí. Daremos clase una horita, por ahí de 7 a 8, y después de 8:15 a 9:45 haremos el parcial. Bueno, profe, bueno, entendido. Bueno, listo, muchachos. Igual entonces voy a ver si ahorita lo subo al campus virtual, igual la lista, pues yo lo mandé con la invitación de la clase, pero lo subo al campus virtual por si al caso. Y antes de irnos, muchachos, pues no, para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias por venir. Yo sabía que la clase hoy era como pesadita, todo eso. Yo estuve preguntando, me dijeron, no, profe, dicte la clase, que porque pues lo del contrato, que no sé qué. Y pues bueno, así salimos hoy de esta clase y lo bueno es que ya pues no tenemos que reponerla. Y no, pues muchachos, me ha gustado conocerlos, así sea por esta parte virtual. Dios quiera que el otro semestre, por lo menos en las últimas clases, nos podamos ver para conocernos mejor, porque es que casi todos apagan la cámara, entonces no distingo muchos rostros. Y les reitero, entonces, que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que pasen con sus familias, que estén muy contentos, que puedan descansar y lleguen con mucho ánimo para el nuevo año. Bueno, profe, muchas gracias. Igualmente a usted que tenga una feliz Navidad y un feliz año nuevo, yo. Bueno, muchas gracias, JB. Muchas gracias. Igual a los demás también que me están escribiendo aquí. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchas gracias, profe. Que tengo... Hasta luego, profe. Feliz Hasta luego, Navidad. compañeros. Feliz Navidad a todos. Se cuidan. Sí, claro. Hasta luego, profe. Saludos Bueno, a todos. salud. Aquí me están preguntando que si el primer parcial. Chao, Bueno, estén chao, gracias, feliz Navidad. Aquí me están preguntando que si cuando volvemos al primer parcial, sí, la primera semana de clase, que es el 13 de enero para nosotros, sería el parcial. listo, profe, gracias. Bueno, y muchas gracias por las felicitaciones también. Entonces, pues, que tengan una feliz noche. Pues, bueno, muchas gracias. Gracias, profe, igualmente. Listo, profe, Noche, igualmente. feliz Navidad y feliz año nuevo. Bueno. Feliz Navidad, año nuevo. Bueno, gracias, igualmente, una feliz